Son las 6 de la mañana con 36 minutos. Un gusto que nos acompañe ya en el espacio de la entrevista de Hechos AM, como les adelantábamos. Hoy conversamos con el señor ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Hay diferentes situaciones que han estado ocurriendo. Recordemos que El Salvador se encuentra en un estado de cuarentena obligatoria y los elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil son los encargados de verificar que esta cuarentena se cumpla. Sin embargo, pues han surgido muchas dudas respecto hasta dónde pues tiene la capacidad del Ejército de mantener a los ciudadanos en sus casas, cuáles son, digamos, esas atribuciones, hasta dónde pueden llegar en el control de todas las personas que necesitan salir a trabajar. Pues todo eso lo vamos a tratar de aclarar hoy aquí en el espacio de la entrevista, aprovechando que nos visita el señor ministro. Vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego pues saludamos al funcionario que hoy nos acompaña. Hemos decidido decretar una cuarentena domiciliar completa en el territorio nacional por 30 días. El Salvador se mantiene en cuarentena domiciliar por 30 días. Esta medida fue adoptada por el gobierno para intentar minimizar el riesgo de contagio de la pandemia COVID-19. El anuncio lo realizó el presidente de la República, Nayib Bukele, durante la cadena nacional ofrecida el sábado por la noche. Las personas que no acaten serán llevadas a cuarentena sin ningún privilegio, señaló Bukele. El domingo por la tarde se dio a conocer que alrededor de 200 personas fueron capturadas durante las primeras horas de la medida por no cumplir la cuarentena domiciliar. Estas personas, según informó el fiscal general de la República vía Twitter, además de ser llevados a un centro de contención de la pandemia, quienes violen la cuarentena domiciliar serán procesados penalmente por el delito de desobediencia de particulares sin perjuicio de otros delitos que puedan cometer. Es de mencionar que el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, afirmó que durante la madrugada del domingo se ejecutaron varios controles y muchas personas lograron justificar su circulación. Además, Merino Monroy confirmó que todas las licencias están suspendidas para los militares de la Fuerza Armada. Esta mañana conoceremos más acerca de esta medida implementada por el gobierno en la entrevista de Hechos AM. Iniciamos. Así es, saludamos esta mañana de lunes al señor ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Ministro, pues qué gusto que nos acompañe, qué bueno recibirlo para poder conversar de esta circunstancia especial que está viviendo pues El Salvador. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia del canal del programa Hechos y a todos los salvadoreños y las personas que nos sintonizan. Vamos a tener la oportunidad de ir aclarando algunos conceptos que se deben manejar durante esta emergencia, ya de que hay muchos salvadoreños también que no acatan las indicaciones, entonces lo que hace esto es complicar más la situación, que la podríamos tener un poco más controlada. Ministro, quizás el primer dato que me gustaría que usted nos facilitara es ¿cuántas personas han sido retenidas hasta ahora por violación de la cuarentena obligatoria decretada por el presidente de la República? Bueno, tenemos hasta el momento, antes de que entrara acá, habían 374 personas que están en cuarentena en los centros de contención. Es decir, esta cantidad de personas no acataron o no cumplieron la disposición de mantener esta cuarentena domiciliar completa y obligatoria. Vimos que los departamentos de Santa Ana y San Salvador son los que han tenido pues mayor problema respecto a las personas que no acatan la recomendación, que no acatan la disposición del Ejecutivo para mantener pues a las personas en casa. Correcto, estos dos cabeceras departamentales y estos municipios son los que tienen mayor cantidad de personas que han violado esta norma. Bueno, es un indicador también de la importancia que tiene para las autoridades el poner atención específicamente en estos dos municipios para evitar que el contagio sea mayor. Pero ¿cuál es, digamos, es el problema más común que se está dando con estas personas que son capturadas? ¿Qué es lo que dicen al momento que se les interviene, al momento que se les, digamos, que la policía o el ejército les pide que expliquen por qué andan en la calle? Bueno, algunos mencionan desconocer, pero cuando ya conversa uno, se da cuenta que sí sabían lo que estaba pasando y sabían qué era lo que tenía que responder. Otros, muchos en estado de ebriedad, tomando, disfrutando, viviendo una situación como que si fuera un día normal, cuando sabemos que estamos en una emergencia, en una situación especial.
Y algo otros que recurren a la necesidad, dicen que, bueno, tienen la necesidad de trabajar, tienen la necesidad de esto y lo otro, y que por eso han violado la norma. Esas son las características más comunes de estas personas. Ministro, ¿cuántos elementos tiene la Fuerza Armada, el Ejército salvadoreño desplegados en este momento en todo el territorio nacional? Porque vemos una mayor presencia a partir de todo lo que ha estado ocurriendo con esta emergencia del COVID-19. A partir de las disposiciones del presidente hemos visto pues una mayor presencia de elementos en las calles. ¿Cuántos elementos tienen en sí ustedes trabajando como parte de la emergencia? Tenemos 9.943 efectivos de manera en la calle, de manera directa. Y también tenemos el resto de la Fuerza Armada que está apoyando para darle vida, para hacer posible que estos efectivos estén en la calle directamente trabajando para lograr controlar y lograr que no se propague de manera exponencial este virus en El Salvador. Ministro, hay una serie de situaciones que se han dado a partir de lo que dijo el presidente de la cuarentena obligatoria. Los elementos del ejército salieron a la calle, de pronto hubo quejas de algunas personas, incluso políticos, pronunciándose de que se estaban dando, decía, detenciones arbitrarias, que se estaba violando los derechos de las personas. Pero ¿qué decir y cómo explican ustedes todo esto que está ocurriendo y cómo explicarle al ciudadano de por qué es necesario a veces intervenir y detener a estas personas? Yo no digo que haya una violación de parte de los militares, y si se dan algún caso muy aislado, nosotros estamos enfatizando que se debe de respetar siempre los derechos humanos, eso es inalienable. Y luego también que aceptamos y promovemos la denuncia ciudadana ante casos específicos. Estamos abiertos 24/7 para poder recibir cualquier llamada. Está el alto mando, que también el resto de los miembros del alto mando también están ejerciendo esta función, y todos estamos recibiendo cualquier información. Lo que sucede es que a partir de que se aprobó en la Asamblea Legislativa los dos decretos, el decreto de emergencia y después de la excepcionalidad, esos son los que le dan la legalidad al actuar de las instituciones, no solamente de la Fuerza Armada, sino de otras instituciones que tienen algunas atribuciones diferentes a las que se tienen en tiempo normal. Lo que yo percibo es que hay muchas personas que no les gusta cumplir las disposiciones, y cuando hay una autoridad que le exige el cumplimiento de eso, entonces lo consideran como una violación, pero no existe tal violación. Y como repito, si hay algún caso aislado de alguna persona con uniforme que les haya violado algún derecho, pues nos lo tienen que hacer saber, y nosotros aplicamos todo el rigor de la ley a estas personas. Por el momento no he tenido yo quejas de nadie de que le hayan abusado. Lo que está sucediendo es que las personas, muchos que van tomados y de repente, bueno, alegan que por qué le está violentando el derecho que tiene él a la circulación, porque normalmente lo hace, pero ahora hay un estado de excepción que a partir de que se aprueba en la Asamblea Legislativa le da legalidad, y eso es constitucional también, si no, no lo aprobara la Asamblea Legislativa. Y está bien claro qué es lo que se puede alterar y qué no. Por ejemplo, la libertad de expresión, la no violabilidad de la correspondencia, todo eso se respeta. Nosotros en los puestos de control que estamos, viene un vehículo y va un periodista, una persona así, nosotros inmediatamente le decimos que continúe, porque anda ejerciendo su función. Pero tiene que andar debidamente identificado. Claro, sí, ¿no? Por eso, cuando le digo esto es que paramos el vehículo y se identifica como periodista con su carnet, y la persona continúa. Eso no se ha alterado. Entonces, el resto, por ejemplo, de que quienes pueden circular, un ejemplo, hay un concepto, y lo decía el señor presidente en la cadena de radio que hubo el día sábado, que para la Fuerza Armada y para la policía, esta situación de emergencia y de excepcionalidad que hay estos días, es diferente a las que nosotros observábamos en el pasado, en la época del conflicto. Porque en la época del conflicto se decretaba este estado de emergencia y nadie más se movía. Pero ahora nosotros vemos que está esta situación, pero también hay bastante gente que está circulando.
y esa gente que está circulando es la que le da vida al Estado, mantiene vivo al Estado. ¿Quiénes? Los que se determinó que eran los necesarios para poder circular. Entonces, cuando una persona dice, me está violando mis derechos de circular, ya hay una norma, ya hay algo establecido que dice quiénes pueden y quiénes no. Y los que pueden, también hay algunos aspectos que tienen que cumplir, porque no es libre. Anoche estábamos también en algunas situaciones de personas que dicen, bueno, yo vengo de trabajar, y como vengo de trabajar, tengo el derecho a circular, pero tiene que respetar la cantidad, por ejemplo, de personas en un vehículo. Hemos visto que el transporte público está autorizado, pero tiene normas que respetar. Tiene que el porcentaje de la capacidad es el 50%. ¿Cuántas personas, ministro, pueden ir a un vehículo particular? Solo puede ir una persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sale alguien de trabajar y dice, bueno, me voy a llevar a mis compañeros de trabajo, que es lo normal en condiciones, valga la redundancia, en condiciones normales, que uno le da el famoso RAI a sus compañeros. Pues ahora eso está ya restringido. ¿Por qué? Porque solo debe ir una persona. Y son quizás de las cosas que a la población le ha incomodado, pero debemos de entender que el propósito que se está haciendo esto no es generarle inconformidad a las personas, sino que es evitar un daño mayor al país, es evitar el contagio de manera descontrolada. Y si nosotros nos ponemos a pensar en eso, entonces vale la pena cualquier sacrificio que estemos haciendo. Lo ideal es que nadie saliera, por eso se decretó el aislamiento domiciliar, la cuarentena domiciliar obligatoria, para evitar que anden las personas en la calle. Anteriormente solo estamos haciendo la cuarentena, quería decir que las personas que, nada más las personas que venían ingresando al país o que se conocía que habían tenido contacto con alguna persona infectada o venían procedentes de países donde el fenómeno ha sido bien alarmante, entonces ellos entraban a cuarentena. Pero a partir que se decretó la cuarentena domiciliar es para todos los salvadoreños que tenemos que estar haciendo la cuarentena, pero en nuestros hogares. Y el que viola las normas que se han establecido, entonces pasa a los centros de contención a hacer una cuarentena como si viniera del exterior. Y debemos de comprender que es única y sencillamente para evitar el contagio de más personas a partir de que se dio el primer caso de contagio en El Salvador. Entonces, se pusieron estas normas que han demostrado que El Salvador es uno de los países a nivel mundial que han manejado de mejor manera esta situación. Si no se hubieran tomado esas medidas extremas que se tomaron en su momento, desde el 16 de enero que ya el Gabinete de Salud Ampliado se comenzó a sesionar y a dar disposiciones, El Salvador fuera un caso alarmante y pues fuera un caos. Ministro, definitivamente que hay situaciones que todavía pues no quedan claras respecto al tema de la movilidad. Mucha gente dice, bueno, si yo voy a comprar, si mi familia me designa a mí como el encargado de las compras, el presidente habló de esta figura durante la cadena nacional, pero no voy a un supermercado, sino que voy al mercado. ¿Cómo compruebo yo el hecho de que yo soy el que salí a hacer las compras y que no estoy violando la cuarentena obligatoria? Lo otro decían, las personas que trabajan en servicio doméstico, lo ideal pues sería que mucha gente se quede en su casa y que no tenga que trabajar, pero pues sabemos que hay muchas necesidades y hay gente que incluso pues tiene que ver quién le cuida a sus niños o a sus ancianos mientras pues salen a laborar, porque son tal vez personas empleadas digamos de empresas que están en la cadena de abastos de todo lo necesario. Pero ¿cómo dicen justifico que voy a trabajar si soy digamos el encargado de las compras o soy una persona que trabaja como digamos como parte de una vivienda, ofreciendo algún tipo de servicio a los habitantes de una vivienda? Bueno, ya anoche se fue perfeccionando, dijéramos, todo el método de control. Bastantes personas portaban ya una carta de su empleador en la cual hacía constar a la empresa para la cual trabaja, y eso nos permite a nosotros poder decir si esta persona efectivamente viene de trabajar
y estas personas no. Esa ya es un método que el primer día, el día domingo en la madrugada, todavía no se sabía, no se había determinado cómo hacerlo. Pero ya ayer ya estaban bastante y todavía ahora tendrá que mejorarse más porque ya los empresarios sabrán cómo identificar a sus empleados. Y esa es una forma que ya nos permite a nosotros ir controlando un segmento de la población. Con respecto a los otros, a los que ya son familias y que va alguien a comprar al súper, es un poquito, dijéramos, más fácil controlarlo porque usted puede traer el recibo que le dieron, el ticket después que pagó, pero aparte de que si ya pagó, trae las compras productos. Y usted se va a dar cuenta que de eso viene. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando va al mercado? De igual manera, cuando regrese de hacer las compras, debe traerlas, pues si no, es mentira que andaba haciendo eso. Y de esa manera nosotros vamos a darnos cuenta que las personas son las que andan haciendo esa actividad que sí está autorizada. Y más que todo eso, no deberíamos de estar enfrentados entre el que desafía en andar en la calle y la autoridad que está haciendo cumplir, porque esa es la sensación que hay en este momento. Claro. Yo ir a la calle y a que la autoridad trate de descubrir qué es lo que ando haciendo, eso no debería estar pasando, debería estar sucediendo, y por eso estamos acá, que salgo solo cuando es estrictamente necesario, cuando es una actividad de la cual está autorizado. Y esa actividad, ya las dijimos, son para ir por ejemplo, a comprar una medicina. Eso es algo que está autorizado. Entonces la conciencia es a que si no necesito ir a comprar medicina, no salgo. Fíjese que en la madrugada del día domingo, hay bastantes de las personas que fueron llevadas a un centro de contención que en el vehículo y venían de comprar un Gatorade, por ejemplo. Decían que fui a comprar un Gatorade o fui a comprar un Gatorade porque salí a correr. Salir a correr no está autorizado, pues no debería de salir nadie a correr. Quitarse de la mente ese desafío que nosotros queremos poner a la autoridad, porque al final el que sale perdiendo es el país. No sale perdiendo solo una persona, y no sale perdiendo solo esa persona que desafió, sino que todos sus familiares y sus amigos y el resto de personas que le rodean, porque si se llega a una infección, ya vimos que esto se multiplica de manera exponencial. Ministro, ¿cómo están haciendo con la gente que fue a las playas? Me acuerdo yo que el fin de semana el presidente de la República decía a todas las personas que están fuera de sus casas y que están ya sea haciendo, digamos, actividades turísticas en las zonas costeras o que están en las casas de montaña, que regresen a sus hogares, porque después va a ser, digamos, complicado hacerlo debido pues a las restricciones que se iban a poner. ¿Cómo han hecho ustedes para controlar la afluencia en las playas? ¿Están desarrollando patrullajes para ver qué es lo que está ocurriendo, o en las zonas donde pues hay gente que se va a hacer, digamos, estancias en las zonas montañosas? Sí, bueno, también hemos estado bastante activos en la parte con la Fuerza Naval, en la parte costera. Se ha atendido a muchas denuncias, hay bastantes denuncias de gente que nos dice que en determinado lugar hay personas que se están reuniendo, que están violando la norma, y se ha estado haciendo inspecciones. Y luego los otros controles son los puntos de control que hemos establecido en carretera para comprobar que los vehículos que vienen circulando vengan realizando alguna actividad de las que están autorizadas. Y eso nos ha permitido controlar quiénes están haciendo las actividades autorizadas y quiénes no. Y dentro de esos quienes no, es que se detectan las personas que han estado en esta actividad. Y hemos encontrado bastantes personas que vienen tomadas y vienen efectivamente de la playa. El señor presidente el día sábado temprano estuvo diciendo que las personas que iban a la playa que se regresaran, que andaban en la montaña, que regresaran, porque algo iba a suceder. Y ya en la noche se anunció pues la
la cuarentena domiciliar completa. Eso era para advertirles y la verdad es que cuando una autoridad como el señor presidente de la República anuncia algo, hace una advertencia, es autoridad competente que hay que acatarla porque algo va a hacer. Se estaba esperando nada más las aprobaciones de los decretos correspondientes para que ya eso fuera legal, pero primero se advirtió, igual que ahora, seguimos advirtiendo, ya tenemos 2 madrugadas, 2 días que hemos estado en la calle. La suerte fue que se dio el primer caso en el día domingo, sábado para amanecer domingo, en los cuales en condiciones normales hay menos gente en la calle porque sí, hay descanso, entonces eso nos ha permitido que la gente se dé cuenta qué es lo que está pasando. Ya el día de ayer, de igual manera, ahora que ya hay más gente en la calle, pues ya saben a qué se atienden, ya saben qué es lo que está pasando, ya ven por qué hay estas 375 personas en los centros de contención, porque violaron alguna norma, que los que alegaban ignorancia, los que decían desconocerla, pues ahora ya se sabe porque se han hecho del conocimiento de la población por qué razones es que han sido llevados a los centros de contención. Ministro, pero ¿se tiene un centro de contención en específico para llevar a todas estas personas que han violado la cuarentena o se están distribuyendo donde hay otras personas que están, digamos, guardando la cuarentena porque han ingresado al país de diferentes puntos del extranjero? Porque ayer escuchábamos que un jefe policial decía, por ejemplo, en un video que andaba circulando en redes, decía, las personas que sean encontradas violando la cuarentena que ha sido pues establecida, van a ser llevados a delegaciones y puestos policiales. Es que lo que sucede es que, por ejemplo, cuando venían las personas del extranjero y llegaban en un vuelo aéreo comercial, ya sabíamos nosotros cuántas personas venían en ese vuelo y se tenían los vehículos esperando para llevar a esas personas a los centros de contención. Entonces eso ya se sabe que en el momento se van a llevar a determinado lugar. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que están siendo llevadas a partir de un punto de control? Esas personas no se tiene el dato de cuántas van a caer en ese momento, cuántas personas, y lo que se hace es que en la medida que van llegando y van violando la norma, los va llevando la policía a un punto para luego llevarlos a los centros de contención. Esa es la razón por la cual primero llegan a un puesto policial, porque uno no tiene previsto que esa persona va a violar la norma. Entonces, si estamos en un punto de control y alguien viola la norma, no se lleva directamente, porque no se sabe que esa persona va a violar la norma. Sí. Entonces, para darle legalidad también a todo el proceso, para censarlo, a diferencia de cuando viene por un aeropuerto, porque pasa los puntos de chequeo, pasa toda la migración formal, y a partir de que ya pasó todo eso es normal, ya están realizados todos los controles como la persona lista para pasar a un centro de contención. Pero cuando usted ubica a una persona en un punto de control, tiene que hacerle todo ese proceso legal para evitar que vayan a haber después quejas o una violación por parte de la autoridad de algún derecho de esta persona. Solo agarrarlo y llevarlo a un centro de contención, no ha habido un control, no ha sido censado. Entonces, por esas razones que pasan por que la policía hace este censo, para descongestionar también el lugar, ese punto de control. Si nosotros estamos haciendo todo ese proceso largo en una carretera, imagínense todo el tráfico que se genera. Entonces, por esa razón llegan al puesto policial y luego distribuidos a los centros de contención que tenemos en todo el país. Sabe que tengo a través de las redes sociales una consulta de un ciudadano que se llama Héctor Rodríguez. Dice, una consulta, mi esposa trabaja en un laboratorio, ¿puedo ir a dejarle, a traerla en el carro para no exponerla? Bueno, hay casos en los cuales sí podría alguien llevar a un pasajero adicional, y ese es cuando la persona a la que traes está inhabilitado para hacerlo por sus propios medios. Y en ese caso, bueno, anoche tuvimos un caso de una persona, iba 2 personas en un pick-up,
porque traían del hospital a la persona y traía el comprobante que le habían dado el alta y se miraba todavía convaleciente. Sí. Ese caso pues sí está permitido porque la persona necesita, hay un bien que protegerle a la persona, que es la salud, y ese bien a la salud es precisamente el que nos tiene en esta situación. Sí. Por eso es que estamos en esto. En ese caso sí, pero en los demás casos lo recomendable es que no sea así, porque no debería de andar más personas, porque lo que se pretende es evitar exponer a la sociedad al contagio. Y como han habido ya 3 casos, entonces no se sabe si el resto de personas con los que interactuaron estas personas se contaminaron o no. Y la norma, entonces, lo que nos va a permitir estar más seguros de que no hay contagio es estas normas, que es la cuarentena domiciliar. Ministro, hay casos excepcionales en los que tal vez las 2 personas trabajan en una misma empresa y son esposos o están acompañados. ¿Qué procede en este tipo de casos? ¿Se les permite si tienen la documentación, digamos, ambos, de que tienen carnet y tienen las cartas que dan las empresas? Solo debería andar una persona, porque si nosotros, le pongo el ejemplo, cuando decía el señor presidente, pueden ir al supermercado a comprarles, pero solo una persona. ¿Por qué? Porque el otro, si van las 2 personas, los esposos, justifica que son esposos, pero a partir de que se da la norma que solo vaya una persona, entonces ese es el concepto, claro, de que solo ande una persona. Si nosotros nos ponemos a tratar de satisfacer todos los deseos de todas las personas, entonces no estamos haciendo nada y el problema va a seguir igual. Entonces la norma es una persona en vehículo, con la excepción de eso que yo le estoy manifestando, que vaya la otra persona por necesidad, tenga que ser transportado porque se le está protegiendo un bien superior, un bien que constitucionalmente le corresponde. Todo esto que estamos hablando de la movilidad aplica también para los motociclistas, porque de pronto los salvadoreños parece que nos tienen que decir claramente todo, sí, porque definitivamente a veces pensamos que nos podemos saltar por algún espacio que queda o algún punto no referido. En el caso de los motociclistas igual, no pueden andar 2 personas. Igual, sí, esa es la norma, sí, lo que se evita es el contacto, y no debería de andar dos personas en una motocicleta. Es duro porque el señor presidente mismo lo dijo, que ha sido la decisión más difícil que él ha tomado en toda la gestión que lleva, y así como es de dura para él tomar esta decisión, para nosotros que la estamos cumpliendo también es dura. Estar en la calle y tener que remitir a alguien porque violó, y le dice, no, es que yo estaba en la playa o estaba visitando a mi mamá y me sorprendió. Pues en realidad a uno lo conmueve, pero si se va al fondo de la cosa, no es que lo sorprendió, porque hubo incluso el día sábado en la tarde hubo hasta una psicosis, y la gente empezó a decir, yo me daba cuenta que decían, vamos a abastecernos para un mes de víveres, de agua, de papel higiénico, porque va a haber toque de queda, decían. Y va a haber toque de queda de las 16 horas, 4 de la tarde, sí, a las 4 de la mañana. Anduvo circulando eso. Sí. Todo el mundo sabía, todo el mundo se daba cuenta que decían que iba a haber eso, lo cual fue falso, porque no fue así. Es cierto, se tomaron medidas, pero son las que hemos anunciado, que no es un toque de queda como la gente decía, que quiere decir que todo el mundo se dio cuenta. A estas personas que cuando uno le hace el chequeo en su vehículo, le manifiestan eso, uno que viene de donde la mamá y que le agarró la tarde, todo eso ellos ya sabían, y están desafiando, intentando a ver si encuentro a un policía, a un soldado y que lo luego conmover y me permite que yo continúe. Le apuestan a eso, se arriesgan, toman el riesgo. Si la autoridad les permite, pues ellos siguen violando, y si no, ellos ya están conscientes que tienen que ir a un centro de contención, que no es cárcel. Eso es otra cosa, que da la impresión que lo que se está haciendo nosotros es metiendo presos a la gente, y no se está metiendo presa a la gente. Lo que se está haciendo es llevándolo a que cumplan una cuarentena, que es la que está cumpliendo la gente que venía de afuera.
Lo que ha pasado es que cambió el concepto a partir de que salieron casos en El Salvador. Cuando la gente venía de afuera, nosotros no sabíamos con quiénes habían interactuado y si se habían contaminado. Entonces, por eso es que van a un centro de contención, claro, para que allí pasen el periodo en el cual se puede desarrollar el virus y ser contaminante. Entonces, como ya habían casos en El Salvador, ahora lo que sucedió es que se decretó el otro método, que es el distanciamiento social, que el señor presidente nos explicaba que cómo se puede, explicaba primero cómo es la curva cuando no hay medidas. Sí. Y el mejor ejemplo es Italia, España. Hay otros países también que son ejemplos de cómo se les ha disparado los casos de contagio. Ese solo con una medida que era la cuarentena normal, cuando alguien venía del extranjero. Y luego, ¿qué pasa cuando está el otro método incluido, que es el distanciamiento social? Allí ese es el método que le puede permitir aplanar esa curva. Claro. Y de eso es lo que se trata, de evitar que sea exponencial, de que sea lineal. Y para eso es que cuando se encuentra una persona en la calle que no tiene ningún control, entonces se lleva a la cuarentena que está cumpliendo la gente que venía de afuera. Y aquí aprovechar también decir que esto es aplicable a todos los ciudadanos salvadoreños que no estén contemplados en la categoría que sí pueden circular, y pueden circular bajo normas, no es que puedo circular libremente. Tenemos nosotros todavía cumpliendo cuarentena una señora ministra, y está cumpliéndola bajo las normas de cualquier otro ciudadano. ¿Por qué? Porque ella está consciente que al hacer esto está contribuyendo al bienestar del Salvador, no está contribuyendo al desafío, al estar enfrentado a autoridad contra ciudadanos. No se trata de eso. Eso es lo que debe de quedar bien claro, que la autoridad lo que está haciendo es cumplir algo que le va a traer un beneficio mayor a nuestro país. Ministro, vamos a regresar en unos minutos con más de la entrevista, pero vamos a dejar planteada una pregunta. ¿Qué pasa con el transporte de personal? Muchas empresas ofrecen a sus empleados el servicio de llevarlos y traerlos de sus casas. Le vamos a preguntar al ministro pues eso, y lo vamos a dejar planteado desde ya. ¿Qué pasa cuando una empresa le ofrece a sus empleados llevarlos a veces en transporte, ya sean microbuses que son parte del servicio que ellos les dan, o son transportes contratados para llevar y traer empleados? Cuando regresemos vamos a tener la respuesta del señor ministro. Recuerde que hoy conversamos con el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Regresamos enseguida. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos tratando de aclarar muchas situaciones que se han dado en torno a la cuarentena obligatoria, que fue declarada en este caso por el órgano ejecutivo a través de la Fuerza Armada y la Policía, para que se haga cumplir el hecho de, digamos, imponer algunas restricciones a la movilidad en medio de la emergencia que está viviendo no solo El Salvador, sino todo el mundo a raíz del aparecimiento del COVID-19, esta enfermedad que ya ha causado muchísimos muertos en países como Italia, en países como Francia, en países como España, y ahora en Estados Unidos, donde el número de casos está creciendo de forma vertiginosa. De hecho, algunos expertos en salud dicen que Estados Unidos se puede convertir en el próximo foco de infección del COVID-19. El Salvador, desde el fin de semana, pues tiene una cuarentena obligatoria, es decir, se imponen restricciones a la movilidad, pero hay una cantidad de excepciones y hoy estamos tratando de aclarar algunos puntos con el señor ministro de la Defensa. Ministro, yo dejaba planteada una pregunta respecto al transporte de personal. ¿Cuáles son, digamos, los requisitos que puede cumplir, o si existe esa posibilidad de que una empresa le pueda dar transporte a sus empleados y pueda circular sin caer en una violación de la cuarentena? Bueno, que para mí ahora lo más importante es entender el concepto de lo que está pasando y qué es lo que se pretende evitar. A partir de ahí, todo ciudadano conscientemente colabora a lograr este objetivo. Si nosotros sabemos que el transporte público está autorizado, pero ¿bajo qué norma? Anoche les preguntábamos nosotros a las personas, mire, pero es que venimos de trabajar. Sí, está bien, están autorizados porque son personas autorizadas a poder andar en la calle,
para ir del trabajo a su casa. Pero para eso hay que cumplir normas también, que son las que hemos estado diciendo. Claro. Y le decía yo, ¿qué sabe usted del transporte público? Y me decía que tiene que ir a un 50% de su capacidad. ¿Qué significa eso? Le preguntaba al motorista. Que tiene que ir un asiento por medio. ¿Cómo va usted? Le decía. Sí, en verdad no estamos cumpliendo. Ese es el concepto. Ese es el concepto y yo creo que con esto contestamos. Que debemos de saber qué es lo que está pasando y por qué se está haciendo. A partir de ahí, cada uno de nosotros estar consciente. Es una situación incómoda, porque es incómoda en el sentido de que no estamos con todas las libertades que se tienen en condiciones normales. Se han alterado algunas de esas libertades, la movilidad es una de ellas. Entonces eso trae una incomodidad, pero de esa incomodidad que está no es porque nosotros quisiéramos que estuviera. Nosotros no generamos el virus aquí en El Salvador a propósito para que estuviéramos en esta situación. Es una pandemia, es algo mundial que El Salvador no está exento de ser afectado. Y para evitar ser afectado, porque es altamente dañino, es mortal para el país, es que se están tomando estas medidas. Y lo que debe de haber es una comprensión de la ciudadanía, porque incluso yo les decía anoche, mire, usted ahora puede verlo desde el punto de vista económico, por ejemplo, que ese transporte público solo está a una capacidad del 50% y debería de estar al 100% para que sea altamente rentable. Pero de allí es donde viene el aporte que hace la empresa privada también a este fenómeno. Claro. Veíamos el día sábado en la noche al señor Murray Mesa, que Roberto Murray Mesa estaba acompañando, dándole el respaldo al señor presidente, porque está consciente de que si no se toman estas medidas, el caos va a ser mayor. Y entonces después usted ya no va a poder ni salir siquiera a comprar las cosas al mercado, al supermercado, porque va a estar infectado y entonces va a tener que estar en un centro de contención obligado, en un hospital o en otro lugar que no sería nada agradable. Entonces, si hacemos conciencia nosotros de lo que está pasando y acatar las indicaciones de las autoridades, esto nos va a hacer la vida, dentro de todo lo malo, más confortable. Aquí lo que debe quedar claro es el por qué es que se está haciendo y colaborar, pues, porque de nada sirve seguir en aquello que estábamos viviendo antes, cuando estamos como que si estuviéramos en campaña, desafiando siempre a la autoridad, sino que unirnos al esfuerzo, porque esto nos va a afectar a todos los salvadoreños. De este no nos escaparíamos casi nadie, pues, porque todos de una u otra forma tenemos contacto. Pero ¿qué dice usted, ministro, a las críticas que surgen a través de las redes sociales de gente que tiene, digamos, algún cargo a nivel político, que es parte de algún partido, y de pronto se dice, mire, estamos peor que durante el conflicto armado? Decía, incluso había una persona que decía, el salvadoreño no va a aguantar esta cuarentena y al final se va a tener que levantar, decían, porque esto es digamos, insostenible. ¿Qué decir ante este tipo de situaciones que están ocurriendo también y que vienen de la parte política hacia el trabajo que están haciendo, en este caso, ustedes como elementos de la Fuerza Armada? El señor presidente hizo un llamado a todos los políticos, les dijo que paráramos, que se parara por un tiempo esta campaña política, que nos uniéramos en un solo esfuerzo para sacar adelante al país, y prácticamente hemos olvidado nosotros eso y nos hemos dedicado. Y cuando digo hemos olvidado, es que de parte de muchas instituciones han dejado de trabajar en esa parte política y se han dedicado a ejecutar esta planificación. Y también hago el llamado a estas personas a que tengan conciencia de la situación que se está viviendo, que puede ser peor, y que lejos de estar incitando a la población a la desobediencia, se unan al esfuerzo. Estábamos conversando cómo también los medios de comunicación, no es que no estén o que estén permitiendo que nosotros hagamos como autoridad lo que queremos, porque no lo están permitiendo, están en la calle, están haciendo observaciones, pero se están uniendo al esfuerzo porque están motivando a la población a que cumpla con las normas. Pues eso esperamos también de
de estos partidos, de estas personas que están incentivando a la rebelión y que esto va a ser peor que en la guerra y que la población se va a levantar. Pero yo digo, ¿y por qué se va a levantar? Porque fíjese que el señor presidente dijo y pensó, bueno, este es el problema que tenemos, es el problema real, ya hay contaminados en El Salvador y tenemos el país vecino Nicaragua que no tiene normas y que ya tiene casos también de contagio y que hay una gran actividad comercial entre Nicaragua y El Salvador. Entonces, la posibilidad de que haya más contagios es grande si no se toman medidas. Entonces, si tenemos esa situación, hay que tomar medidas. Y una de esas medidas drásticas es la cuarentena domiciliar, que la población vaya a sus casas. ¿Cómo hacer con las personas que se ganan el pan de cada día en la calle? Entonces, digo, señor presidente, tenemos un censo que nos permita determinar cuántas personas se ganan la vida en las calles y qué hacer para que estas personas se vayan a su casa despreocupados de que van a tener el dinero necesario para poder comprar lo que necesitan para subsistir. Entonces dice, hay $300 por familia, por persona, para que deje de ir a vender al mercado o que deje de ir a vender el pan. Va a tener ese dinero que le va a permitir subsistir. Eso ya da un punto de apoyo para decirle no salga. Y si sale, lo vamos a llevar a un centro de cuarentena. Entonces viene el agitador y dice, no, es que le están violando un derecho, pero si ha sido aprobado en un decreto legislativo, entonces es ley de la República, pasa a ser ley bajo un régimen de excepción. Y allí no se está violando ninguna norma. ¿Cuál sería el motivo para incitar a las personas a levantarse? No hay un motivo, es más bien estaría en un desacato y las personas serían las que estarían exponiéndose a que se le aplique la ley, lo que ya existe en El Salvador, porque no vamos a venir a inventar algo que no exista. Si alguien viola la ley, ya está escrito qué es lo que corresponde hacer y eso es lo que se tiene que seguir haciendo. Entonces aquí es invitar y a la población a decirle que se tranquilice. Fíjense que por el hecho de ser funcionario y de que somos los que hacemos cumplir todo esto, me hacían llamados, me hacían bastantes preguntas que por favor no le estuviera mintiendo. Bueno, incluso mi esposa, nosotros tenemos desde que comenzó la emergencia de que no la veo, sí. y ella está donde la mamá y me decía, mira, aquí nos han dicho que va a haber toque de queda a partir de tales horas. Yo le decía, no, solo hay que respetar lo que la autoridad legalmente establecida está diciendo. Y lo que han dicho hasta este momento es que los que van para la playa se regresen, que no anden en grupos mayores, que no pueden ir a un restaurante donde les sirvan en la mesa, solo es para llevar. Eso es lo que hay que respetar al momento. Lo que venga después se va a anunciar a partir de que esté aprobado también por la Asamblea y es algo que no va a afectar como ustedes creen. ¿Por qué? Porque decían, es que si hay toque de queda, yo no he ido al supermercado, pero sí es que puede ir al supermercado de manera controlada. Entonces no hay por qué alarmarse. Y eso es lo que está haciendo mucha gente. Le está diciendo, miren, nos están violando nuestros derechos. La pobre gente no tiene que comer, pero ya anunció el señor presidente que le va a dar $300 por persona. Entonces, ¿por qué tiene que preocuparse esta persona de andar en la calle? No debería preocuparse. No es una situación normal, eso lo debemos de entender. No podemos salir a correr. Yo soy corredor y tengo lo que va a la emergencia de no ir a correr. La gente que me ve en las calles corriendo también puede decir, sí, es verdad, ya no hemos visto al ministro corriendo en la calle para dar el ejemplo. Eso a mí me pone así, pero digo, bueno, pero es una realidad que está pasando. Entonces, ante esa realidad que no la puedo cambiar, lo que hago es adaptarme. Eso es la resiliencia o la inteligencia emocional. Y para eso es que nosotros estamos acá, para hacerle conciencia a las personas y decirle que no les estamos amargando la vida. No estamos haciendo esto para desafiar a la población. Estamos haciendo esto para un beneficio de la población. Aquí lo que se busca es el bien común. Y fíjese cómo
cómo es de difícil la decisión que tomó el señor presidente. Tomar o establecer una cuarentena domiciliar completa y obligatoria, pero al mismo tiempo entender que el país, el Estado es un organismo vivo y tiene que seguir respirando. Y ser tan meticuloso para decir, no, estas personas que continúen trabajando, estas que continúen trabajando, estas que continúen trabajando. Y a nosotros decir, bueno, estas no pueden estar circulando, estas no. Y todos estamos en una misma sociedad. Lo difícil que es, pero a través de una buena planificación se está logrando. Y eso es lo que debe de entender la población y comprender qué es lo que estamos haciendo. Y yo siento que los primeros que entendieron esto fuera del gabinete de gobierno han sido los medios de comunicación, porque incluso sacaron algunos eslogan donde dice quédate en casa, que no salgamos. Es porque yo siento que inmediatamente comprendieron que lo que se está haciendo no es por afectar a la población, sino que es por ese bien común que yo les digo. Y aquí estamos protegiendo un bien que es la salud. Y eso es lo que nos tiene metidos en todo esto, es la salud. Fíjese que el señor presidente incluso dijo, bueno, a nosotros, sí, el plan control territorial, bajémosle un poco y enfoquémonos todos a esta emergencia. Hay otro bien que es la seguridad, que está también de por medio, pero hay otro que nosotros lo percibimos, lo vemos que le va a generar más daño a la población si lo descuidamos, que es la salud. Y por esa razón es que estamos haciendo esto. Comprendiendo esa situación, entonces todos salvadoreños, todo líder de las comunidades, todos líderes políticos deberían de decirle a la población, unámonos, y después habrá tiempo, dice el señor presidente, para regresar a la política y a debatir en la política, pero ahorita es esto lo que estamos protegiendo. Y hay mucha gente que lo ha entendido, porque hay gente que estaba preguntando, yo tengo miedo de salir a comprar porque me pueden mandar a un centro de cuarentena. Fíjese que yo, cuando esta persona se expresa así, yo digo, esta persona ya entendió, porque ella sabe que tiene que salir a comprar, pero sabe también que hay normas que respetar afuera y que la autoridad las está haciendo cumplir. Y dice, tengo la duda de que me puedan llevar a un centro de cuarentena si salgo a hacer algo que es inevitable también para mí, porque es inevitable tener los alimentos en la casa. Claro. Entonces ahí es donde viene lo que nosotros hacemos, que es comunicar qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer y bajo qué normas se pueden hacer. Y el que las cumple no va a tener problemas. Ministro, ¿cada cuánto tiempo están haciendo ustedes una evaluación con el presidente de la República de todo esto que está ocurriendo? Y digamos, y qué tanto estudian nuevas medidas a tomar en vista de todo lo que está pasando, para aclarar también las dudas de los ciudadanos, cómo se afinan los protocolos de actuación, porque mucha gente dice, mire, sobre esto no había un manual escrito sobre qué hacer en caso de un problema como el que tenemos hoy, de restringir la movilidad por un problema de salud, ya no por un problema que tiene que ver con la violencia ni que tiene que ver con un conflicto armado, sino por una situación que tiene que ver con una enfermedad que está pues dejando estragos por donde va pasando, ¿no? Bueno, lo estamos haciendo a diario y a cada momento. Nos estamos comunicando a cada momento ante situaciones. Por ejemplo, nosotros que estamos cumpliendo la norma, si nos presenta algún caso que tengamos dudas, consultamos también y ahí se nos da las indicaciones, igual que con los subordinados nuestros. Si ellos se encuentran ante una situación en la que tienen dudas, consultan para que nosotros les demos la respuesta. Eso lo estamos haciendo a diario, se está a cada momento mejorando el procedimiento, y es lo que le decía yo. Y si nosotros vimos la cadena de radio y televisión, la última que tuvo el señor presidente, dice, prefiero tomar una medida no perfecta en el momento oportuno que estar perfeccionando una medida que cuando la venga a tener perfecta ya no sea oportuna, porque el daño ya está ahí. Y en ese sentido es de entender que todavía están habiendo algunas situaciones que en el camino se van mejorando. Igual que cuando
comenzamos con la cuarentena para las personas que venían del exterior. Los albergues, en ese momento que se llamaron así, los centros de contención, todavía hubieron ahí algunos problemitas, pero que se fueron corrigiendo bien rápido. ¿Por qué? Porque tenemos esta comunicación, los gabinetes sesionan a diario y también tenemos la tecnología para poder estarnos comunicando y se va mejorando y van a ir saliendo casos y cosas que las vamos a ir mejorando, pero más que eso, igual que cuando uno estudia para resolver un problema, un caso de factoreo o resolver una integral, lo vital ahí es comprender el concepto, saber tener claro el concepto, y a partir de tener claro el concepto nosotros tenemos todas las herramientas, las fórmulas que son las que nos permiten resolver el problema. Entonces acá lo mismo, el concepto es evitar el contacto de persona a persona. Ese es el concepto. Y si usted lo va a tener, hay que tenerlo bajo norma. En el transporte público, en la distancia al menos de 1 metro, luego las otras protecciones si vas a estar con una persona a menos de 1 metro, y todo eso es lo que nos va a permitir y decir a uno mismo, decir, no, yo no hago esto porque aquí estaría violando algo que aunque no me lo hayan dicho, pero está dentro del concepto. Sí, definitivamente, como decíamos, estaba revisando aquí las redes sociales de Noticiero Hechos y las dudas que han surgido de mucha gente, definitivamente que son dudas pues que tienen alguna, digamos, algún valor, porque definitivamente pues son inquietudes que tienen los ciudadanos. Decía alguien, mire, ¿y puedo ir al banco? ¿Y cómo compruebo que voy al banco? Otra persona decía, mire, mi hermana está por dar a luz y si me toca llevarla y cuando venga de regreso, ¿cómo compruebo que vengo de dejar a mi hermana de la maternidad? No, eso se ha dado, ya él le ponía el caso de anoche. Sí, claro. Venían ya más de una persona en el vehículo, venía del hospital y aparte de que se miraba convaleciente la persona, traía el alta, traía algo que había estado ahí. De igual manera, si usted va al hospital, llega a una persona al hospital, debe de tener algo que sí lo ingresaron al hospital y lo va a pedir allí. Y mire, ya no me va a decir que trae un papel, si casi todo el mundo tiene un teléfono celular. Sí, pasó, hay personas que me dijeron, mire, tómale una foto, y lo estuvimos haciendo y les tomaban fotos, les mandaban en el momento. Hay personas que, una persona el día domingo en la madrugada, 2 de la mañana, 2:20 más o menos, allí sobre la calle Sisimiles, en la zona de la Miramonte. De la Miramonte, a las 2 de la mañana y no tenía pinta de que viniera de trabajar. Entonces no venía de trabajar. ¿Cómo no? Me dice, ¿a dónde trabaja? Trabajo. No. Y de las empresas que están autorizadas a trabajar. Pero ya son las 2 y esa empresa termina de trabajar a tales horas. Sí, pero me quedé trabajando más noche. Vamos a ver, ¿cómo se llama tu jefe? ¿Dónde? Dame el teléfono. Y llamamos. Y el jefe todavía estaba en la empresa y me dijo, sí, fíjese que se quedó trabajando más noche y acaba de salir de la empresa. Y es de las empresas que están autorizadas, entonces esa persona se fue, no, y vivo cerca. Hay criterios, pero el concepto es el que vale, porque para nosotros también que estamos cumpliendo eso, vemos cuál es el concepto. Ahora, el que viene tomado, mire, ayer vengo de donde mi mamá, de ver a mi mamá, de dejarle no sé qué. Vaya, está bien, sí. ¿Ha tomado? No. Y ahí salió en las redes la botella. Salían las botellas, y de casualidad también iba un periodista y se bajaron a estar filmando ahí. Periodistas que a saber quiénes eran, que se aprovecharon. Entonces, ese caso ya cambia, porque como yo tengo claro el concepto, esa persona no debería andar en la calle. ¿Por qué? Porque no viene de trabajar, no está dentro de las personas autorizadas, porque salir a departir, eso está prohibido. Sí. Ahora está prohibido. Entonces, si anda departiendo, está violando esta norma de la cuarentena domiciliar. En ese caso, se remite a un centro de contención, porque de eso se trata, y lo anunció con tiempo el señor presidente, y lo dijo en una cadena de radio y televisión. Y la gente en El Salvador, la ley dice que no puede alegar ignorancia de la ley. Entonces, eso es lo que pasa, y a algunos les incomoda. Aquí también le termino de contestar porque va primero a una delegación. Sí. Porque usted lleva a una persona en estado de ebriedad
a un centro de contención, pues no se va a comportar como corresponde y van a haber más problemas. Entonces, esa gente va a la delegación. Además, llega la policía y la policía es la que hace todo el procedimiento. Nosotros nada más estamos contribuyendo. Al haber alguna persona que está violando, llega la policía y la policía hace todo el procedimiento normal. Entonces se sigue respetando todos los derechos humanos. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de lunes 23 de marzo de 2020. Gracias por estar aquí. Definitivamente que estamos dando seguimiento a toda la labor que está desarrollando pues la Fuerza Armada, todos los elementos del ejército y de la policía, pues tratando de garantizar, en este caso, pues la seguridad de los ciudadanos y también el tratar de contener más contagios de esta enfermedad que está generando pues estragos a nivel mundial. Gracias por estar aquí, señor ministro. No, gracias a ustedes y también agradecerles y motivarlos a que continúen con este apoyo que están dando al gobierno en promover todas las medidas y motivar a la población que si no tiene nada que salir a hacer a la calle, que no salga, y los que salgan cumpliendo las normas que ya están establecidas. Muy bien, nosotros vamos a ir a una pausa comercial en este lunes. Todavía tenemos mucho programa por delante. Vamos hasta las 9 de la mañana en una edición especial, una edición extendida de Noticiero Hechos, en medio de esta emergencia, para tratar de traerle a usted todos los datos necesarios para entender la emergencia, para comprender todas las medidas que están tomando y también pues para garantizar su propia salud. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.